El encanto de la naturaleza a menudo tienta tanto a los entusiastas al aire libre inexpertos como a los experimentados a adentrarse en el bosque, a veces sin un arma para defenderse. Haz clic en el botón de me gusta y suscríbete ahora mismo. En el episodio de hoy repasamos 3 ocasiones en las que las personas entraron desarmadas en la naturaleza y fueron atacadas fatalmente por animales. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. Alaska es una de las maravillas vírgenes del mundo, con kilómetros de glaciares prístinos y una verdaderamente sorprendente exhibición de diversidad animal. Debido a esto, Alaska alberga más de la mitad de los parques nacionales de Estados Unidos, con una elección ilimitada de terreno. Un parque en particular ostenta el pico más alto de toda América del Norte, el Monte McKinley, también conocido como Denali. Con más de 6,000 metros de altura, es realmente un sitio impresionante que atrae a montañistas de todo el mundo al Parque y Reserva Nacional Denali. Debido a la protección que esta área proporciona, los 5 grandes mamíferos pueden prosperar aquí: carneros de Dall, caribúes, alces, lobos y, más ínfimamente, el oso pardo. Desde la belleza de la aurora boreal hasta el misterio de fósiles de 700 millones de años, hay algo para que todos disfruten y aprendan. Pero como un grupo de adolescentes pronto descubriría, algunas lecciones dejan cicatrices permanentes. En 2011, 7 estudiantes de la escuela secundaria Staples en Connecticut estaban asistiendo a un campamento de educación al aire libre llamado Escuela Nacional de Liderazgo al Aire Libre, o NOLS por sus siglas en inglés. Para entonces, era un programa bien establecido que había estado enseñando a los estudiantes a desarrollar su liderazgo y conciencia ambiental durante los últimos 50 años. Los chicos tenían edades similares. Samuel Boss, Shane Garlock y Noah Allaire tenían 16 años. Joshua Berg, Samuel Gottsagen y Simeon Melman tenían 17. Y el último chico, Victor Martin, tenía 18 años. Estaban participando en una extensa expedición de entrenamiento en la naturaleza de 30 días y habían tenido las mejores 3 semanas de sus vidas hasta ese momento. Juntos, habían aprendido y perfeccionado sus habilidades de supervivencia en las últimas semanas y ahora estaban poniendo esas habilidades en práctica mientras se embarcaban en un viaje en solitario hacia la naturaleza salvaje de Alaska. Con confianza, se adentraron en los arbustos, caminando en su mayoría en fila india, ya que no había un camino real durante la mayor parte del camino y tenían que seguirse mutuamente para asegurarse de que nadie se perdiera. Estaban preparados para cualquier situación, habiendo sido entrenados en primeros auxilios y supervivencia extrema en la naturaleza. La tarea final que se les había encomendado era una misión en solitario para llegar a un punto de vista específico, sin la ayuda de adultos y usando solo las habilidades que habían aprendido en las últimas 3 semanas. Estaban emocionados de demostrar a todos que tenían lo necesario para sobrevivir y se dirigieron hacia el bosque. Esa tarde, decidieron cruzar un arroyo mientras Berg y Gottsagen lideraban al grupo hacia su objetivo. Los arbustos se estaban volviendo muy densos y difíciles de atravesar, sin correr el riesgo de lesionarse, además del riesgo de separarse. Cuando se acercaron al arroyo, los chicos mayores notaron algo de movimiento al otro lado y decidieron esperar para ver qué era. Su entrenamiento les había enseñado a no correr riesgos innecesarios. Sintieron que el corazón se les paraba cuando vieron lo que emergió de los arbustos: una gran osa parda y su cachorro. Este era el peor escenario posible para cualquier expedición en la naturaleza salvaje, ya que la madre osa sería mucho más agresiva para defender a su cría, matando a cualquiera a la vista. Desafortunadamente, los chicos fueron notados de inmediato. La madre se abalanzó sobre ellos, cruzando el arroyo a toda velocidad antes de que los chicos tuvieran la oportunidad de reaccionar. Alcanzó primero a Gottsagen, que encabezaba el grupo, y lo derribó inmediatamente al suelo. Él intentó apartarla con la pierna,
pero fue inútil. Su fuerza y ferocidad lo superaban. Ella sujetó su cabeza con sus mandíbulas y trató de aplastar su cráneo entre sus dientes. Con la sangre corriendo por sus ojos y la fuerza que sentía ejercerse sobre su cráneo, pensó que seguramente moriría allí, en la boca de la bestia. De repente, ella soltó su cabeza. Él pensó que podría huir, pero no tuvo tal suerte. En su lugar, ella se aferró a sus brazos, mordiéndolos y arañándolos uno a uno, infligiendo tanto daño como le fue posible. Él gritó de dolor mientras sus músculos y piel eran desgarrados de su cuerpo. Luego, con la esperanza de matar finalmente al chico, la osa arrastró sus garras por su pecho y perforó sus pulmones. Mientras gritaba de agonía, podía sentir cómo sus costillas se rompían bajo el peso de ella y estaba cegado por el dolor. Luego, la osa se volvió hacia el otro líder, Joshua Berg. Lo golpeó con sus grandes garras, rasgando su piel con cada golpe. Su ataque fue de corta duración. Sin embargo, rápidamente volvió su atención a Göttingen, que estaba gritando a los otros chicos que activaran la baliza de emergencia para pedir ayuda. Mientras Noah Allaire intentaba activar la alarma, ella lo atacó. Lo golpeó de un lado a otro con sus patas como un muñeco de trapo, la sangre volando de su cuerpo mientras sus garras perforaban su piel una vez más. Luego, descartó al chico para atacar a otro. Ella divisó a Víctor, un poco más alejado, quien había estado observando la carnicería. Sus pies, arraigados en el suelo por el miedo, no podían hacer nada más que mirar. Ella se abalanzó hacia él y su vida pasó ante sus ojos. Agarró su pierna con la mandíbula y mordió con fuerza, casi cercenando todo su miembro. Gritó de dolor y, sorprendentemente, ella inmediatamente lo soltó, corriendo hacia el bosque y finalmente fuera de la vista. Los chicos observaron cómo ella y su cría desaparecían entre las hojas y rezaban para que no regresara. Ya tenían suficiente suerte de estar vivos, ya que sabían que definitivamente terminaría el trabajo si regresaba. Afortunadamente para ellos, había dejado la escena y no regresaría nuevamente. Toda la pesadilla había durado menos de 5 minutos, pero había dejado a la mitad del grupo luchando por sus vidas. Los chicos no heridos corrieron en ayuda de sus amigos mientras la lluvia comenzaba a caer rápidamente sobre ellos, lavando su sangre en el arroyo. Activaron sus balizas de localización personal para pedir ayuda a cualquier persona en la zona e intentaron armar un campamento alrededor de los chicos moribundos para protegerlos de la lluvia. A las 9:30 de la noche, el Centro de Coordinación de Rescate llamó a la policía para informar la señal y fueron enviados a rescatar a los adolescentes a las 3 de la mañana. Mientras esperaban, los chicos intentaron mantener a sus amigos conscientes. Samuel Boas se había graduado del programa de Servicios Médicos de Emergencia de Westport, EMT, apenas un mes antes. Pudo usar sus habilidades bajo una presión extrema y con recursos limitados, salvando sus vidas. Usaron bolsas de plástico para cerrar las heridas lo mejor que pudieron y las vendaron con gasa. Trabajando juntos con los otros chicos, pudo mantenerlos vivos hasta las 3 de la mañana, cuando los servicios de emergencia finalmente pudieron encontrar su tienda y llevarlos a un lugar seguro. Se envió un equipo secundario de vuelta al área para recuperar a los adolescentes restantes, aunque ni siquiera estaban al tanto del ataque ni de que hubiera una osa cazando en la zona. Continuaron su búsqueda para encontrar al oso, pero no tuvieron éxito. Desde el ataque, los chicos han salido adelante para explicar su experiencia y advertir a otros que tengan cuidado. En última instancia, no había nada que pudieran haber hecho para prevenir el ataque. Y como todo sucedía en cuestión de minutos, el pensamiento rápido no era necesariamente posible con un límite de tiempo tan intenso. Afirman que llevarán para siempre las cicatrices físicas y mentales de ese día, y se sometieron a terapia intensiva para ayudarlos a recuperarse de su terrible experiencia. Los sonidos de los huesos rotos y los gritos de sus amigos nunca serán olvidados, pero están trabajando hacia su propia recuperación. Afortunadamente, Joshua Berg y Samuel Göttingen
lograron sobrevivir al ataque sin ninguna lesión permanente, pero sus recuperaciones fueron largas y difíciles, ya que se sometieron a múltiples cirugías para salvar sus vidas. La Escuela Nacional de Liderazgo al Aire Libre también ha hablado sobre el evento, elogiando a los chicos por sus habilidades de supervivencia, y han afirmado que incluso si hubiera estado presente un líder adulto, es probable que el resultado hubiera sido el mismo, lo que significa que los chicos hicieron todo lo que pudieron en el momento. Siguen siendo positivos sobre su experiencia y están agradecidos de haber escapado por poco de su terrible desgracia increíble. Parque Nacional Glacier, en el oeste de Montana, es uno de los parques nacionales más populares de Estados Unidos, con más de 1,100 kilómetros de senderos para caminatas y casi 800 lagos naturales. Hay muchas actividades y lugares que atraen a millones. Es perfecto para alguien que quiere reconectarse con la naturaleza y descubrirse a sí mismo en la soledad de la pura naturaleza salvaje. Con 25 glaciares activos, el paisaje es una vista increíblemente rara y realmente algo para ver una vez en la vida, un lugar para visitar antes de morir. A pesar de esto, a la mayoría de las personas no les gustaría que este fuera el lugar donde mueren, pero para algunos no hay opción. A veces, la vida toma un giro peligroso en territorio desconocido, como descubrieron dos mujeres en 1967. Nuestra historia de hoy comienza el 12 de agosto de 1967, donde los jóvenes amantes Julie Helgerson y Roy Ducat estaban acampando juntos en su primer viaje en pareja. Trabajaban juntos en el Glacier Park Lodge, donde su romance había comenzado, y ahora finalmente podían tener algo de soledad y privacidad lejos de los ojos curiosos de sus colegas. Se habían dirigido al mirador más temprano en el día, solo para poder ver la hermosa vista frente a ellos mientras el sol se ponía. Montaron su campamento aproximadamente a 6 kilómetros de un chalet cercano que estaba reservado para la noche y se acomodaron para una velada de romance y belleza, quedándose dormidos en los brazos del otro. Alrededor de la medianoche, Julie fue despertada por un sonido fuera de su tienda, un ruido en los arbustos que reconoció de inmediato. Despertó a Roy urgentemente, susurrando que había un oso afuera. Ambos estaban muy familiarizados con los osos de la zona y sabían que estaban en peligro. En ese momento, el animal solo estaba caminando alrededor de su campamento olfateando su equipo en busca de algo que comer, pero aparentemente no se daba cuenta de que la pareja estaba acurrucada dentro de la delgada tela de nylon de la tienda. De repente, el oso atravesó su refugio y agarró el saco de dormir de Roy, comenzando a sacudirlo violentamente y sacudiendo su cabeza de un lado a otro en un intento de matarlo. Roy podía sentir la fuerza detrás de la mordida del animal mientras era arrojado al suelo, tratando de mantenerse lo más quieto y tranquilo posible para que el oso lo dejara en paz. Pero el oso tenía otros planes. Una vez que lo había sacado de la tienda, saltó sobre su espalda. Julie solo podía mirar horrorizada y rezar para no ser notada. El oso comenzó a morder la espalda y las piernas de Roy, esperando romper el saco de dormir y llegar a su comida. Roy no pudo evitar gritar por el dolor, sintiendo el peso del animal sobre él y las mandíbulas hundiéndose más y más en su cuerpo. De repente, recordó su entrenamiento del Lodge: jugar muertos si entras en contacto con un oso pardo. Inmediatamente se quedó inmóvil y dejó de gritar, mordiéndose la lengua para detenerse. Afortunadamente, este método funcionó casi al instante y el oso se alejó de Roy, dirigiéndose directamente hacia Julie en cambio. Al ver al oso cambiar de dirección hacia ella, comenzó a gritar pensando que su amante acababa de ser asesinado frente a ella. Alarmado por su ruido, el oso se lanzó hacia ella y la agarró de las piernas, apretando fuertemente las mandíbulas alrededor de sus tobillos y comenzando a arrastrarla hacia el bosque, lejos del campamento. Roy permaneció inmóvil durante todo el evento.
Cuando ambos estuvieron fuera de la vista, Roy se levantó y corrió para obtener algo del equipo del campamento, con la esperanza de poder asustar al oso lejos de Julie y salvar a su amor. En su pánico, intentó encontrar una linterna para asustar al oso, pero se dio cuenta rápidamente de lo malherido que estaba y comenzó a sentirse mareado por la pérdida de sangre. Sabiendo que Julie no tendría ninguna oportunidad si se desmayaba, comenzó a correr hacia el chalet cercano para suplicarle ayuda a alguien. Mientras se dirigía al chalet, se encontró con Don Gallet, que estaba durmiendo en una tienda cerca del chalet, sin verse perturbado por el ruido que Roy y Julie habían estado haciendo. Lo despertó rápidamente de su profundo sueño y le contó lo que había sucedido. Mientras contaba la historia, la pareja pudo ver cómo las luces comenzaban a encenderse en el chalet, mientras otros residentes se veían perturbados por los ruidos y los gritos de Julie a lo lejos. Don sabía que los residentes necesitaban ser informados para obtener ayuda, pero para cuando llegaran al chalet sería demasiado tarde. Comenzó a brillar una linterna hacia la residencia, señalando SOS en código Morse. Una de las personas en el chalet reconoció la señal de ayuda y gritó hacia ellos preguntando qué pasaba. Los hombres respondieron con un mensaje escalofriante: oso. El chalet se puso en acción de inmediato. John Deverox, una naturalista, llamó de inmediato a los servicios de emergencia de las autoridades. Steve Pierre, miembro de la tribu india local, ayudó a localizar al oso con un pequeño grupo de otros visitantes. Después de reunir algunos voluntarios y linternas, Steve y su equipo se dirigieron hacia el lugar del ataque. El mensaje de John había llegado a los guardabosques del bosque y ellos también comenzaron a preparar un rescate de emergencia para salvar y recuperar a Julie. Un helicóptero equipado con tecnología de vuelo nocturno y visión nocturna fue desplegado en el área minutos después de recibir la llamada y comenzó a peinar el área en busca de cualquier señal de Julie o el oso. Mientras tanto, Roy suplicaba a la gente que volviera al bosque con él para salvar a su amada. Pero Joan desaconsejaba hacerlo y le decía a la gente que deberían quedarse quietos hasta que llegaran los guardabosques. Mientras Roy seguía discutiendo con el grupo, Steve y su equipo encontraron un rastro de sangre que conducía al bosque y decidieron seguirlo con la esperanza de encontrar a Julie viva y bien al final. Comenzaron a gritar su nombre con la esperanza de obtener una respuesta y, milagrosamente, escucharon una respuesta muy débil que los llevó directamente hacia ella. Lo que descubrieron a continuación les dejó en shock. De alguna manera, había sido despojada de la mayoría de su ropa, dejando su piel rasgada expuesta. Había marcas de mordeduras por todo su cuerpo, de donde el oso la había agarrado y arrastrado. Estaba débil por la pérdida de sangre, y el equipo supo de inmediato que había poca esperanza para ella. A pesar de ello, la sostuvieron de la mano en apoyo y la llevaron de vuelta al chalet. A kilómetros de distancia de un hospital y al borde de la muerte, llamaron al sacerdote del chalet con Roy a su lado. Mientras el sacerdote del chalet leía el Padre Nuestro, finalmente sucumbió a sus heridas a las 4:13 de la madrugada del 13 de agosto. Fue el primer ataque fatal de oso registrado en el Parque Nacional Glacier, pero no sería el último. 4 horas después del ataque a Julie y a 12 kilómetros de distancia, había 5 empleados trabajando en el lodge del lago McDonald en West Glacier, que habían cerrado por la noche y se estaban preparando para dormir, listos para el resto de sus turnos la mañana siguiente. Los empleados incluían a Paul Dunn, Michelle Coons y los hermanos Ray y Ron Nelson, también presentes. Mientras se relajaban en su campamento, vieron a un gran oso pardo caminando cerca, que rápidamente asaltó el campamento. Los campistas se mantuvieron en silencio y miraron con miedo, rezando para no ser descubiertos. Cuando el oso se alejó, el grupo decidió mover rápidamente el campamento para no encontrarse con el animal nuevamente más tarde. A pesar de mudarse del lugar, el oso regresó varias veces esa noche.
oliendo su campamento e intentando robar más comida y gruñendo desde los árboles oscuros cercanos. El grupo siguió acostado en silencio dentro de sus bolsas de dormir, sabiendo que un solo ruido o movimiento podría significar una muerte segura. Finalmente, el oso volvió a entrar en el campamento por última vez y comenzó a oler alrededor de los campistas mientras estaban en silencio. Paul se dio cuenta demasiado tarde de que su bolsa de dormir no estaba cerrada correctamente, y antes de que pudiera moverse, sintió que la nariz del oso se metía adentro oliendo al hombre entero. De repente agarró la bolsa y comenzó a sacudirla violentamente. Logró salir antes de que le infligieran un daño real y corrió directamente hacia un árbol cercano, escapando de ser atacado en el proceso. Sabiendo que el oso los había descubierto, comenzó a gritarles a sus amigos que corrieran y que dejaran de quedarse en silencio, ya que no los salvaría más. Todos se levantaron sorprendiendo al oso y comenzaron a correr hacia los árboles. Aunque aturdido, el oso se recuperó casi instantáneamente y comenzó a oler alrededor de las bolsas de dormir abandonadas. Desde un árbol cercano, observando al oso olfateando alrededor de su campamento abandonado, el grupo se dio cuenta de que faltaba a alguien: Michelle. Michelle se había quedado en su bolsa de dormir esperando que hacerse la muerta aún funcionara. Después de todo, así le enseñaron a reaccionar si se encontraba en un ataque de oso. El oso la descubrió rápidamente y mordió su brazo. Ella gritó a sus amigos pidiendo ayuda, gritando que había sido atrapada por el animal y que tenía su brazo, pero no tenían forma de ayudarla. Sabía que estaba en una situación terrible y rezaba para poder sobrevivir. El grupo perdió de vista a Michelle mientras el animal la arrastraba hacia el bosque, pero su grito se podía escuchar desde kilómetros. Aterrorizado, el grupo buscó refugio en los árboles hasta el amanecer, esperando que la luz del sol finalmente revelara el destino de su amiga. Extrañamente, no pudieron encontrar ninguna señal de ella por la mañana y abandonaron inmediatamente el campamento y regresaron al lodge cercano. Se encontraron con la estación de los guardabosques primero y entraron apresuradamente, explicando la situación y declarando que su amiga estaba desaparecida. Los guardabosques ya habían tratado el ataque de oso de Julie unas horas antes, por lo que inicialmente creyeron que estaban informando de la misma fatalidad. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que la situación era mucho más urgente, ya que posiblemente había 2 fatalidades de osos en la misma noche. Rápidamente reunieron su equipo y se dirigieron hacia su campamento. Durante su búsqueda, se encontraron con un pescador local que explicó que había visto a un oso arrastrando a una chica hacia el bosque por la montaña y cambiaron rápidamente su dirección en consecuencia. Tan pronto como llegaron al lugar donde el pescador había reportado haber visto a Michelle, los guardabosques descubrieron una abrumadora evidencia de que trágicamente ya no estaba viva. El sendero estaba cubierto de sangre, piel y tejido que llevaba directamente al cadáver. Fue una vista horrorosa. Había sido brutalmente despedazada y su cuerpo había sido arrojado descuidadamente y dispersado en el bosque. Horrorizados por su descubrimiento, llamaron al equipo de rescate que recuperó el cuerpo y llevó a Michelle de regreso al lodge. Después de haber lidiado con otro ataque apenas unas horas antes, los guardabosques rápidamente comenzaron a colocar trampas cebo para atraer al oso y poder abatirlo. Desafortunadamente, no tuvieron éxito en rastrear al oso devorador de hombres. A pesar de esto, uno de los guardabosques se encontró cara a cara con el oso al día siguiente y, después de acecharlo un poco, finalmente lograron abatir al animal. Se realizó una autopsia al animal y se encontraron partes de Michelle dentro de su estómago, poniendo fin finalmente a la ola de ataques. Esa noche, el Parque Nacional Glacier pasó de no tener ningún registro de muertes por osos en su historia a tener 2 en una sola noche.
Una historia desgarradora y verdaderamente desafortunada para ambas mujeres que solo querían disfrutar de un simple viaje de campamento, pero en cambio se encontraron con su terrible e increíble desgracia. Cubriendo casi 600 acres de tierra, la reserva Abshawa es una de las reservas naturales más grandes de Nueva Jersey y está a menos de 80 kilómetros de la ciudad de Nueva York. Es un escape popular para aquellos que esperan dejar el bullicio de la ciudad por un ambiente más relajante. La protección de la Fundación de la Conservación de Nueva Jersey ha permitido que el área florezca con robles, arces y una gran diversidad de especies animales y aves. Uno de los habitantes más grandes de esta reserva es el oso negro, y sus números están en aumento, llegando a casi 2.500 individuos. Estos osos son considerablemente más pequeños y menos agresivos que sus primos pardos, y tienen menos probabilidades de causar conflictos, y, generalmente, se mantienen dentro de su propio territorio. Desafortunadamente, a medida que su hábitat ha aumentado lentamente en popularidad como destino de senderismo, cada vez más personas han entrado en su hábitat con poco o ningún conocimiento del peligro al que se están exponiendo. Darsh Patel era un estudiante de 22 años que estaba estudiando tecnología e informática en la Universidad de Rutgers. El 21 de septiembre de 2012, Darsh y 4 amigos decidieron ir de excursión a la reserva Abshawa. Todos habían visitado la reserva individualmente en el pasado y eran ávidos entusiastas de la naturaleza, por lo que estaban bastante seguros de sus propias habilidades. Después de empacar sus bolsas con sus esenciales, partieron al día siguiente utilizando varios mapas de parques y senderos. Comenzaron a caminar a las 8 de esa mañana y recorrieron el primer bucle del sendero, tomando fotos con sus teléfonos celulares de los alrededores y de cualquier animal que encontraron en el camino. Pudieron capturar algunas imágenes de los ciervos que pastaban en los campos cercanos, seguros en el conocimiento de que las cercas para ciervos mantendrían cualquier cosa fuera de su camino. Se equivocaron. Había algunas áreas desprotegidas, y ciertos depredadores sabían exactamente cómo aprovechar estos puntos débiles. Mientras el grupo terminaba el primer bucle, uno de los chicos gritó de repente que podía haber un gran oso negro acechando a la distancia. Emocionados, todos se volvieron hacia el risco al que él estaba señalando, pero no pudieron ver nada ya que el oso ya se había ido. Alguien sugirió que deberían regresar al risco para intentar ver más de cerca al animal, pero los demás decidieron que no sería inteligente arriesgarse a acercarse a un oso que ya no podían ver. Después de todo, podría estar en cualquier lugar. En cambio, continuaron caminando por el sendero, manteniendo un ojo hacia afuera en busca de otro posible avistamiento de oso y esperando que esta vez pudieran capturar al animal dentro del lente de sus cámaras. A medida que el camino se volvía un poco más descuidado, el grupo se vio obligado a entrar en las áreas sin cercar del parque. Emocionados por el potencial de capturar un oso en la cámara de cerca, recorrieron el lugar y se quedaron atónitos por lo impresionante de los paisajes, maravillándose ante la belleza del paisaje verde ondulado que los rodeaba. Después de caminar durante 7 horas, decidieron hacer una breve pausa. Reevaluaron su plan y decidieron continuar hacia el bucle del conector, que estaba en su mayoría sin cercar. Subieron a un risco para comer sus refrigerios de barras de granola mientras descansaban unos 30 minutos antes de continuar su caminata. De repente, Darsh avistó al oso negro que su amigo había visto antes, pero esta vez estaba mucho más cerca y lo miraba fijamente. Darsh se quedó congelado y miró al oso, de 136 kilogramos, mientras este lo observaba de arriba a abajo. En lugar de preocuparse por ser atacado, estaba preocupado por perderse una foto. Estaba convencido de que el animal estaría asustado de él, dándole la ventaja. Los amigos de Darsh también vieron al oso,
pero comenzaron a darse cuenta de que el oso se estaba acercando lentamente a ellos, aparentemente comenzando su caza. Los chicos se preocuparon y quisieron irse, sabiendo que no tendrían oportunidad, pero Darsh se quedó frente al oso, tomando más y más fotos. Sus amigos comenzaron a advertir que el oso ahora lo estaba acechando, pero él estaba demasiado absorto en su fotografía para darse cuenta o preocuparse. De repente, el oso comenzó a aumentar la velocidad y cerró rápidamente la brecha de distancia entre él y el chico, gruñendo mientras corría. Todos los chicos huyeron al ver a este animal masivo corriendo hacia ellos, excepto Darsh. Continuó tomando fotos del oso a medida que se acercaba cada vez más, mientras sus amigos le gritaban que se fuera y corriera con ellos. Estaba demasiado absorto en sus fotos para entender completamente lo que estaba sucediendo hasta que fue demasiado tarde. Finalmente se dio cuenta de que el oso estaba a solo 13 metros de distancia y entró en pánico. Se dio la vuelta y trató de correr en el último momento, pero el oso aún estaba detrás de él, corriendo más rápido y más rápido. Los chicos se separaron y corrieron por diferentes caminos, esperando confundir al oso para que dejara de perseguirlos. Funcionó por un segundo, y el oso se detuvo en seco, preguntándose a quién seguir. Pero sus ojos rápidamente vieron a Darsh de nuevo, que estaba más atrás que el resto del grupo. Darsh había ganado una distancia considerable del oso mientras se detenía a correr cuando, de repente, lo peor sucedió. Mientras miraba al oso por encima de su hombro, tropezó con una roca y se torció el tobillo. Gritó de miedo mientras veía al oso que se acercaba hacia él, sabiendo que no tenía oportunidad de escapar esta vez. El oso cerró la brecha de inmediato y saltó sobre Darsh, desgarrando su cuerpo con sus enormes mandíbulas. Mordió con fuerza su cuerpo, arrancando piel y músculo de su rostro, torso y brazos. Lo agarró por las piernas y comenzó a arrastrarlo por el suelo, mientras la sangre comenzaba a saturar la tierra debajo de él. El animal mordió ferozmente su cuerpo, dejando numerosos cortes y mordeduras por todo su cuerpo, tratando de arrancarle las extremidades. Gritó de agonía y llamó a sus amigos, pero no pudieron hacer nada. Una vez que se habían alejado lo suficiente y no podían escuchar el crujido de un oso que se acercaba, llamaron a la policía para informar que Darsh estaba desaparecido. Se organizó rápidamente un equipo de búsqueda por parte de la policía de West Milford para encontrar al joven y recorrieron el área durante 2 horas seguidas. Finalmente encontraron los restos de Darsh Patel. Su cuerpo estaba apenas reconocible y completamente cubierto de sangre, con partes del cuerpo esparcidas por el sendero. Mientras el equipo de búsqueda observaba el desastre del cuerpo ante ellos, de repente escucharon ruidos detrás de ellos cuando el oso emergió de los arbustos. Estaba viniendo a recoger su comida una vez más, pero sorprendido por el número de personas delante de su comida, comenzó a ponerse agresivo con los hombres presentes que intentaban ahuyentarlo. Los gritos del equipo de búsqueda al oso solo enfurecieron más al animal. Finalmente, por la seguridad de todos y para vengar al joven estudiante universitario, dispararon y mataron a la bestia feroz, poniendo fin a su reinado de terror. Recogieron el cuerpo de Darsh y lo devolvieron a la familia, dejándolos lamentar la muerte de su hijo, que murió demasiado pronto. Se declaró que el grupo no había hecho nada malo y que el ataque no fue provocado, pero creían que el ataque podría haber sucedido porque el animal estaba extremadamente hambriento. Quizás olió las barras de granola que tenían en su mochila y se acercó para arrebatárselas, siendo la muerte de Darsh un efecto secundario. Correr también habría activado los instintos depredadores naturales del animal, lo que lo llevó a perseguir al grupo. Se ve al oso corriendo hacia él a menos de 15 metros de distancia. Fue poco después de este momento cuando Darsh Patel se dio cuenta de la gravedad de la situación. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para ver más videos como este. Y si les gustó, denle me gusta. Nos veremos en otra desgracia increíble.